Soy la doctora Diana Olga Cristalli, médica neuróloga, y voy a desarrollar el tema de las últimas novedades en deterioro cognitivo. Nosotros tenemos que durante los últimos años una multitud de trabajos científicos hicieron su aporte y aportaron nuevas evidencias en distintos correlatos de los deterioros cognitivos. Vamos a marcar los hitos más importantes. Ya que desconocemos la etiología en la mayoría de los trastornos neurodegenerativos, es fundamental conocer la fisiopatología para poder programar las estrategias terapéuticas, que incluyan tanto estas estrategias, las herramientas farmacológicas como el tratamiento no farmacológico. Dentro de estas, las evidencias neuropsicológicas de algunos trastornos, como por ejemplo de la memoria, se han definido claramente en los últimos 30 años. Recordemos preferentemente la afirmación de Bruno Dubois sobre la amnesia hipocámpica, que es un marcador neuropsicológico de la enfermedad de Alzheimer clara, y cómo fue definido. Otro ítem muy desarrollado es la biología molecular, que ha tomado un gran auge, y hoy por hoy necesitamos a esta biología molecular para poder avanzar en los nuevos tratamientos. Todas las terapias antiamiloides, los anticuerpos monoclonales antiamiloides, todas las terapias inmunológicas están basadas en biología molecular que tenemos que conocer. Y por otro lado, el sistema TAN, el sistema de estadificación o ATN que tenemos para la enfermedad de Alzheimer, también basa como marcadores posibles estos biomarcadores. Se está diseñando también últimamente un sistema parecido al ATN para la demencia de cuerpo de Levis. Por otro lado, otro gran avance que hemos tenido es que hemos conocido con exactitud y hemos tenido una real dimensión de lo que el efecto que la hipertecnologización tiene sobre nuestro cerebro y cómo ha cambiado funciones cerebrales, o cómo ha aparecido un nuevo término que se llama amnesia digital. Por otro lado, también hemos conocido funcionamientos cerebrales específicos, claros, entre ellos la memoria, que empezó a estudiarse ya en la década del 70 con el doctor Kandel, que hizo sus estudios en la Plicia y que ha ganado premio Nobel y que ha tenido gran desarrollo su modelo. Y también para el envejecimiento normal hemos tenido unas nuevas teorías donde se dice que las tareas multizonas del cerebro, como el hablar o el caminar, donde se activan distintas zonas, en la ancianidad empiezan a trasladarse todas esas funciones a la parte anterior del cerebro, los frontales. Eso trae más repetición, más lentitud en la cantidad de cosas que uno tiene que hacer. Por otro lado, la psicología cognitiva ha desarrollado un gran campo teórico y práctico y tomó como modelo, como la base, el modelo de la memoria normal. También los neurotransmisores, conocimos mejor el rol y empezamos a definir claramente qué neurotransmisor y qué función cerebral vinculada. Y como gran, estrella, los factores de riesgo. Se han ido aumentando conforme pasan los años. Hemos tenido todos estos años, desde el año 2017, las publicaciones de Hill Livingston en The Lancet. Las publicaciones posteriores fueron en el 2020, después en el 2024, y se han clarificado ya 14 factores de riesgo biológico para contraer la enfermedad, algunos modificables, otros no modificables. Ahora, en el año 2025, Hill Livingston vuelve a dar una conferencia plenaria en Toronto, Canadá, y vuelve a nombrar y habla sobre temas del sueño. Toda esta etiología quiere decir que tenemos todos nosotros una predisposición genética que interactúa con distintos patrones de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad puede ser anatómica, puede ser celular o proteica, y de eso salen los distintos fenotipos y las distintas variaciones de fenotipos. Hoy por hoy sabemos que todas las enfermedades neurodegenerativas corresponden a proteinopatías, es decir, producción de proteínas anormales. Si hablamos de la enfermedad de Alzheimer, va a ser formada por la proteína beta-amiloide y la tau. Si hablamos de demencia frontotemporal, aparece nuevamente la tau, la TDP-43, y también la proteína FUS. Y para el Parkinson, demencia de cuerpo de Levis, son depósitos anormales de biomarcador de alfa-sinucleína. Estas proteinopatías se combinan en distinta magnitud y tienen como novedad en los últimos años que son puras cuando la persona más joven es, pero a medida que la persona envejece, esas proteínas se combinan y es común encontrar patología mixta, es decir, vamos a encontrar enfermos de Alzheimer con alfa-sinucleína depositada y demencia de cuerpo Lewy también con amiloide. Significa que la diversificación corresponde a más años de vida. Estas proteinopatías
producidas anormalmente se depositan en el cerebro, son los biomarcadores que son el blanco diagnóstico de la enfermedad. Y hoy por hoy, si sumamos los biomarcadores que se depositan en el cerebro y los subsistemas que lo determinan, también se transformaron en un blanco terapéutico. Como otro marcador de riesgo biológico tenemos la apolipoproteína E4. Sabemos que la variante de riesgo biológico para contraer la enfermedad es la variante homocigota apolipoproteína E4. Y sabemos que si uno tiene una copia aumenta 3 veces la posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer, y si tiene 2 copias aumenta hasta 10 veces la posibilidad. Pero he aquí que en los últimos años se ha descubierto que si uno también tiene la lipoproteína E4, también tiene más tendencia de desarrollar una enfermedad de encefalopatía límbica o TDP-43. También fomenta la encefalopatía traumática crónica, aquella cosa que antes llamábamos demencia pugilística y que hoy sabemos que es el golpe repetido en la cabeza, como desarrolló el doctor Bennett Omalu en varios pacientes jugadores de fútbol americano, entre ellos Mike Bester, que había muerto en el año 2002, un jugador destacado de Pittsburgh, y que había pasado antes depresión y demencia. Muchos de los jugadores de fútbol americano también se suicidaron. Y él encuentra la patología básica de la encefalopatía traumática crónica buscando con técnicas de mayor visibilidad. También cuando tratamos con los anticuerpos monoclonales, tenemos que si uno tiene una apolipoproteína E4 va a tener más fenómenos ARIA, es decir, más complicaciones por la patología. En cuanto a las patologías propias proteínicas, tenemos a la cabeza la proteína beta amiloide, que tiene como un comportamiento dual bioquímico. A bajas dosis en el embrión es neurotrófico, pero a altas dosis en el ser humano adulto puede provocar enfermedades y depósitos. Es una proteína extracelular y hoy por hoy sabemos que la gravedad de la demencia no está vinculada a la cantidad de amiloide, sino que está vinculada a la cantidad de tau. Pero en realidad la proteína beta amiloide, que se corta en pequeñas fracciones, que es la beta 42, tapa también receptores y modifica secuencialmente la tau, es decir, es la instigadora de la fosforilación de la proteína tau. Hay gente a favor y en contra de la hipótesis amiloide. Durante muchos años la hipótesis de una teoría amiloide estuvo en boga, después de muchos trabajos científicos y de muchos ensayos clínicos que trataban el amiloide y no mejoraban la patología cognitiva, hubo detractores. Pero los que lo defienden dicen que una vez que uno empieza a depositar amiloide, también empieza a hacer 4 fenómenos en cascada posteriori. A la cabeza el estrés oxidativo, hay inflamación, hay pérdida sináptica por disfunción sináptica y hay formación de ovillos neurofibrilares, es decir, que la cascada sigue. Y hay muchas, a medida que envejecemos vamos acumulando más patología amiloide, si hay golpes en la cabeza, más patología amiloide, pero la mayoría de ese amiloide se forma soluble y se pierde. La forma insoluble, o sea, la que cliva formas moleculares insolubles, es la que se empieza a depositar y es peligrosa en la enfermedad. Esa proteína beta amiloide se corta por 3 enzimas, la alfa secretasa, la beta y la gamma. Si se corta con la alfa secretasa es no amiloidogénica y se hace soluble y se pierde. Pero si se corta por la beta o la gamma secretasa empieza a depositarse porque es una ruta amiloidogénica. Ahora bien, el secreto de este beta amiloide también está relacionado con las balsas lipídicas. Las balsas lipídicas son espacios en la membrana celular formadas por colesterol. Recordemos que el 20% del colesterol está en el sistema nervioso, la mayoría en las vainas de mielina y después en estas balsas lipídicas, donde tienen la función de entrar y salir proteínas de la neurona, a la transducción sináptica de la neurotransmisión. Y también si el beta amiloide se mete en la membrana lipídica, aumenta el influjo de calcio y provoca una apoptosis o muerte celular programada. Pero el beta amiloide per se es protector, no es como nosotros creíamos, solamente patológico. Fíjense qué cosas hace, aparte de transportar el colesterol. Provoca la quelación de metales, los anula, es antimicrobiano, antioxidante, repara los vasos sanguíneos, es neurotrófico y tiene formas solubles e insolubles. Y está relacionado con el colesterol. Niveles normales de colesterol, es decir, colesterol ideal dentro del cerebro, fomenta la ruta no amiloidogénica por la alfa secretasa. Pero si el nivel del colesterol se eleva en el cerebro, el amiloide se empieza a depositar. Aquí están las dos enzimas, la beta y la gamma secretasa. La gamma secretasa, como ustedes ven, corta la molécula de amiloide dentro de la membrana lipídica. Ahora bien, esta proteína precursora del amiloide tiene 3 mutaciones genéticas fundamentales que hacen acumular y formar la enfermedad de Alzheimer, sobre todo las formas familiares que son menos del 1%. Son la presenilina 1 en el cromosoma 14, la presenilina
2 en el cromosoma 1 y la APP en el cromosoma 21. En las mutaciones de la apolipoproteína hay más o menos 300 mutaciones, la mayoría de ellas donde se escinde, como la mutación londinense, la ártica, la sueca, la flamenca que trajimos acá. Pero hay una de ellas descubierta recientemente, que es la mutación islandesa, que previene el acúmulo de amiloide y previene la formación de enfermedad de Alzheimer. Acá trajimos a Gabriel García Márquez, el último de los famosos que ha tenido enfermedad de Alzheimer, y sabemos que la forma de él y la de muchos y la mayoría de los pacientes es una forma esporádica, es decir, no hay una sola poligenismo, sino que hay una alteración genética que interactúa con factores genéticos ambientales y que da la enfermedad. ¿Cuáles son estos factores ambientales? A la cabeza, que uno tenga la apolipoproteína de 4E4. Lo segundo es un nivel educativo pobre o escaso. Y lo tercero son estado de mal salud cardíaco o metabólica, o sea, de factores de cardiovascular. ¿Qué protegen? No vamos a entrar directamente a la resiliencia, pero ¿qué protege? Estilos de vida adecuada, como el ejercicio, y también fenómenos ambientales, como es la participación social. Acá está la otra proteína, que es la tau, la intracelular, que fabrica los neurotúbulos y neurofilamentos, es lo que da la armazón a la neurona, y es lo que da realmente la gravedad de la demencia. Más tau, que se prioniza, o sea, difunde como los priones, más cantidad de demencia. Hay taupatías en el ser humano, primarias y secundarias. La del Alzheimer es secundaria porque está instigada por la beta amiloide que la provoca. Ahora bien, esta proteína tau está codificada en el gen MAP en el cromosoma 17, se disemina, como dijimos, para los priones y se clasifica por las isoformas intracelulares. Puede ser 3 repeticiones, de 4 repeticiones o 3R, 4R. Dentro de las taupatías, acá les traje varias como novedades en deterioros cognitivos, que todas provocan al final un deterioro cognitivo importante. La primera, la A, es la encefalopatía pugilística, hoy llamada encefalopatía crónica del adulto. El segundo es el Nadine Syndrome. Este Nadine Syndrome fue nombrado por primera vez por Louis Schulich en 1962, lo describió en Tanzania, en África, en unos niños con el síndrome de cabeceo, el Nadine síndrome, y también mirada fija y nistagmo, pero fue recién en 1993, cuando Warren Cole vuelve a nombrar la enfermedad, donde se describen convulsiones con caída súbita que los niños tenían entre 5 y 15 años, y era cuando tragaban alimentos o cuando tenían frío. Tienen una discreta respuesta al fenobarbital. Hoy por hoy se vincula a la filariasis y provoca retraso mental y muerte. También hay otras taupatías como la panencefalitis esclerosante subaguda vinculada con el sarampión, la enfermedad de Alzheimer, distintas enfermedades. Cuando nosotros aumentamos la producción de amiloide o dejamos de degradar, se forma la placa. Eso trae la hiperfosforilación de tau, la formación de ovillos neurofibrilares, la disfunción y aumenta el déficit cognitivo. Todo este déficit cognitivo está potenciado porque estas primeras proteínas aumentan la inflamación a través de la activación de las quinasas. Se activa la proteína quinasa A, la proteína quinasa vinculada al AMQ, la proteína quinasa ciclina dependiente 5 y la glucógeno sintasa quinasa, que aumentan la inflamación y obviamente más disfunción y apoptosis celular. Acá trajimos un cerebro normal y un cerebro a la derecha que padece la enfermedad de Alzheimer, y quedan reducidos tanto en hombres como en mujeres en el avance de la enfermedad a menos de 1 kilo de tejido cerebral. El sistema ATN, que es el sistema clasificatorio, se basa en estos 7 biomarcadores que los agrupan en 3 categorías según la fisiopatología. Aquí están. Este sistema fue liderado por Jacques ya hace unos años. Nuevamente sabemos que el sistema hay que ampliarlo y que va a tener una modificación seguramente pronto, y hay algunas cosas que debemos mirar. Por ejemplo, en neuroimágenes, cuando miramos la neurodegeneración, cuantificamos el hipocampo y cómo el volumen del hipocampo va cambiando conforme avanza la enfermedad. ¿Cuál es el peligro? Que tuvimos epidemia de COVID y en el post-COVID, sobre todo en los que tenían manifestaciones neurológicas tardías, también se vio que el hipocampo pierde volumen. Por otro lado, tenemos las variantes atípicas de la enfermedad de Alzheimer, que no ocurren con anosognosia ni con atrofia hipocámpica, que no podemos medirla por este sistema TAN. Con el PET amiloide tenemos alguna característica. Si el PET amiloide sale negativo, descartamos la enfermedad de Alzheimer. Pero si el PET amiloide sale positivo, el problema sale negativo, el problema es que tenemos que pasar a un testeo genético. Si en ese testeo genético hacemos el panel genético y sale positivo, bueno, tenemos
algo digamos, para hablar de enfermedad de Alzheimer. Pero si el test sale negativo, no podemos decir que no es enfermedad de Alzheimer porque hay mutaciones todavía por descubrir. Lo mismo pasa con el PET con fluorodesoxiglucosa. Aparece positivo donde hay zonas de atrofia y de hipometabolismo, pero hay cambios. ¿Por qué? Porque ahora aparecieron biomarcadores en sangre. La primera vez que se marcó fue en Ámsterdam en el año 23. Hoy se habla de la fosfotau 217. Entonces esto no está incorporado y esto va a hacer cambiar el ATN. Este ATN ampliado que va a aparecer en el 2025, es el dogma que tiene la biología molecular es que no se traduzca a la proteína anómala. Recordemos que hoy por hoy en la enfermedad de Huntington se está tratando en fase 3, un estudio aleatorizado fase 3 con oligonucleótidos para que no se exprese la proteína, o sea, es un oligonucleótido antitranscripción de proteínas. En cuanto a las formas de presentación del Alzheimer ha variado en los últimos años porque hoy sabemos que el 25% aproximadamente de los enfermos de Alzheimer tienen formas que son atípicas, 25%. Entre ellas tenemos acá la rápidamente progresiva. Todos los enfermos de Alzheimer más o menos decaen 3 puntos por año en el Mini Mental State Examination. Este tipo de pacientes decae 6 puntos, o sea que rápidamente entran en demencia. Y tenemos en este slider a la derecha la enfermedad de Alzheimer familiar, que fue muy bien tratada por el doctor Francisco Lopera en Colombia, en el departamento de Antioquía, en la selva del Chamural. Son enfermos jóvenes que tienen mioclonía, psicosis, convulsiones. Rápidamente entran en un deterioro cognitivo y es una enfermedad del tipo autosómica dominante donde es aquí donde se ensayan las vacunas. Las otras variantes atípicas son la enfermedad de Alzheimer atípicas inusuales que son la central, o sea la del lenguaje, la posterior, que es lo que antes llamamos atrofia cortical posterior, y la anterior o variante frontal, que es la de más difícil diagnóstico. Todas estas variantes atípicas hay que tener cuidado porque en general no cursan con anosognosia como las otras y entonces el paciente puede estar dándose cuenta. Una nueva entidad que apareció en los últimos años es la encefalopatía límbica TDP-43, está asociada con la edad, da un gran cambio en la memoria, una pérdida de memoria masiva, imita la enfermedad de Alzheimer, tiene 3 etapas, la primera amigdalina, es decir, con muchísimas alteraciones en el ánimo, en la segunda etapa es más hipocampal y en la tercera recién es giro frontomedial. Acá no hay alteraciones visibles en la tau, no hay ninguna prueba que la acredite, y se da en personas de más de 80 años y en forma progresiva. Mucho cuidado, no responde a la terapéutica de la enfermedad de Alzheimer y es muy parecida, es un mimic. Otras 2 entidades que estamos hablando últimamente es el ARTAG, que es una astrogliopatía tau asociada a la edad, aparece la demencia pero con síntomas focales, y el MERSI. El MERSI es un deterioro cognitivo que aparece en mujeres menopáusicas, igual es un mimic de la enfermedad de Alzheimer, no tiene la progresión de la enfermedad de Alzheimer, es reversible y tiene amnesia hipocampal igual. Hay también otras patologías de granos argirófalos como taupatías primarias. Y recordemos que ya que la demencia frontotemporal, variante frontal, es muy difícil de distinguir de la variante de la enfermedad de Alzheimer, recordemos que el 40% de las demencias frontotemporales son en realidad enfermedad de Alzheimer. El cerebro, hoy por hoy, desde ya capaz y del trabajo de 2017, sabemos que es multipatológico. Dijimos que a más edad, más cantidad de patología y cuanto más proteínas mezcladas, más evolución rápida. En cuanto a la medicina de precisión, tenemos que recordar que la enfermedad de Alzheimer es totalmente heterogénea, que es mixta, que hay una influencia genética, que son más puras en jóvenes y mixtas en mayores y que hay ya ensayos clínicos. Del año 2010 al 2020 la única terapia que teníamos era sintomática, no teníamos un tratamiento curativo, pero ahora del año 2020 a 2030 estamos esperando estudios y ensayos basales con biomarcadores que ataquen varias proteínas, por ejemplo amiloide y alfa-sinucleína, varios blancos terapéuticos o marcadores cognitivos en sangre. Como prevención sabemos que hasta 40% de todas las demencias se pueden prevenir, 53% más en América Latina, que tenemos que hacer actividad física, mental y social, que el ensayo finlandés, el FINGER, fue el más difundido y el que se habla mundialmente, pero ahora en Toronto, en Canadá, se presentó el estudio Pointer, el estudio norteamericano, que también basa en lo mismo, en dieta, ejercicio, entrenamiento cognitivo y estimulación social. Sabemos también que la dieta mediterránea cambia, la dieta MIND,
y que se están utilizando inclusive trasplantes de materia fecal. Bueno, con esto damos finalizado algunos de los últimos avances en deterioros cognitivos. Muchas gracias.